Hola, y ahora sí. Como les decía, hoy día tenemos un en vivo súper interesante que es de inclusión y autismo, de cómo incluir el diagnóstico de un hijo o de una hija en la familia y también cómo poder informarnos, educarnos sobre esto para reconocer señales tempranas en nuestros hijos, hijas, hijes. Así que, bueno, vamos a estar con Andrea, que pues estoy esperando que se una más gente. A ver. Ahí sí. Hola. ¿Ya? Hola, ¿cómo estáis? No te escucho nada. ¿No me escucháis? No, nada. No ¿O soy yo? conectaron. ¿Me escucháis? ¿Se Ahí escucha? sí. Sí, lo voy a dejar Ya. así como libre, ¿ya? Parece que hay mucho. ¿Cómo estáis, Connie? Bien, ¿y tú? Pucha, esto está medio... Es que Bien. me puse en otro lugar. Yo creo que de repente voy a tener que volver al mismo lugar. Está la Estaba justo... señal, ¿no? Sí, sí se escucha, gracias. Hoy, Andrea, primero agradecerte el espacio. Esperemos que se conecte un poquito más de gente. Sí, esperemos un poquito. eh, para que tengan más acceso y puedan ver también esta información. ¿Tú cómo has estado? Bien, bien. Ahí ¿Qué con, tal? con hartas cosas de trabajo y Alejandro que con las clases online, ahí tratando de que se quiera conectar. Que se gran, gran labor. Sí, Es una gran labor ser mamá, trabajadora, apoyar en este de la docencia también, explorar sí, nuevos pues, roles. Oye, claro. bueno, igual esto va a quedar grabado, entonces la gente se empieza a conectar de a poquito, entonces podemos partir, yo creo, en honor al tiempo. Y, ¿Ya? y como ya saben, bueno, Andrea Muñoz es mamá de un niño con autismo, es presidenta y fundadora de Autismo Ñuñoa, gran labor ahí para visibilizar la inclusión y temas que se tocan tan poco, también lo que hablábamos cuando nos pusimos de acuerdo para hacer este live, como que hay temas tabú, ¿no es cierto? Como de una negación, mejor no me informo, mejor no, si veo algo raro en mi hijo, mejor me hago la loca nomás. Y además, sí, la Claro, importancia pasa de mucho eso. detectar, y la importancia de detectar como señales tempranas para acompañarlo en un mejor proceso, en un mejor tránsito de esto. Bueno, Claro. si quieres tú, preséntate para que la gente te conozca. Nosotros nos Bueno, conocemos hace yo muchos años. soy amiga de infancia. Pero Sí. bueno, yo soy Andrea Muñoz, como decía Connie, presidenta de Autismo Ñuñoa. Nuestra organización es 100% de padres. Yo soy mamá de un niño con autismo, todo el directorio tiene hijos con autismo y así. La idea es que sean solo padres, no hay especialistas, digamos, Ujú. como fundación, hay otros que nos apoyan, sí. Y llevamos 3 años, ahora cumplimos 3 años en junio. Y bueno, todavía no logramos tener un lugar para hacer terapias, que ese es nuestro sueño. Siempre fue Mm, nuestro anhelo tener un centro de terapia. Todavía no lo logramos, pero sí hemos podido conseguir talleres para los niños, realizamos charlas para padres. Cuando podíamos hacer eventos presenciales, hacíamos charlas para los papás y taller de natación, de música y de habilidades sociales. buenísimo. Eso se trabaja con los niños, así que bien. Y Y además de jornadas. lo interesante es que no hay como educadores, pero trabajan con algún profesional que pueda aportar a... Sí, sí, sí. Mira, lo que pasa es que dentro de las mismas familias sí hay profesionales. Hay Perfecto. psicopedagogas, hay, digamos, diferentes profesionales, pero también trabajamos con otros terapeutas que nos apoyan, que hay fonoaudiólogos, psicopedagoga y hay una terapeuta ocupacional. Bueno, hay varios, pero los que más están ahí son unos poquitos. Y ellos, bueno, hacen terapias a algunos niños de la organización
a bajo costo. Otra terapeuta nos ayuda con las charlas para ir a los colegios, sensibilización, que este Ah, año bueno. teníamos planificado hacer charlas en los colegios donde asistían los niños de autismo en Ñuñoa, cosa que no se pudo, ya sabemos por la pandemia, pero Mm. es algo que tenemos pendiente y queremos hacerlo porque es sensibilización a la comunidad escolar y ya sea a los profesores también. Se ha realizado eso, capacitación a los profesores y también a la comunidad escolar, a los niños. Sí, y también, oye, qué interesante porque surge justo como cuando se lanza esta ley de inclusión, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, La más o ley de menos. inclusión laboral, más o menos, Esa es la como la inclusión laboral, sí, 21015, ¿no? sí, ¿Sí? sí. Eso Sí, lleva estuve como un harto año, un trabajando con poquito esa más. ley. Como un poquito, claro, la Un ley se poquito lanzó más, diría yo. un poquito más, sí. Pero qué interesante también porque esto yo creo que esta sensibilización, este como ponerte al frente de una realidad que está y que muchas veces nos hacemos los locos para evadir, es importante Mm. poder hablar de eso. Por eso primero agradecerte el tiempo y me gustaría que nos contaras cómo surge Autismo Ñuñoa. Bueno, todo comenzó porque, bueno, yo estoy en el mundo del autismo desde el año y medio de mi hijo. Al año y medio lo llevamos a control de la pediatra y ella nos dijo que algo andaba mal, entonces nos derivó a un neurólogo y otorrino para ver Ya. si tenía problemas de audición y que por eso no respondía o si tenía otros problemas neurológicos. Entonces ahí le hacen una serie de exámenes y evaluaciones y después de un año conseguimos el diagnóstico. No es tan fácil porque hay que caer como en las manos de un médico que maneje el tema. Entonces hay Mm. muchos papás que llegan a un médico que no maneja 100% el tema y dilata el cuento porque no se atreven a diagnosticar tampoco. Mm. Y hay muchos niños que son diagnosticados muy grandes. Y es por eso mismo, porque como que se empiezan a pelotear y no hay desconocimiento, no hay preparación de los profesionales que los evalúan. Entonces, un largo camino. Y así partió. Y cuando, a ver, en el 2017, por temas de que yo quedé sin trabajo, porque pedía permisos para llevar a mi hijo a terapia. Entonces tuve muchos problemas en 2 trabajos, que al final me terminaron despidiendo. No tenía de La otra. Y realidad, dejé de trabajar. Tuve que dejar de trabajar por ser cuidadora. Yo trabajo mm, desde mi casa. Sí, esa es la realidad. Te la despiden de los realidad trabajos, yo no te creo dan permiso. que de todas las mujeres, me imagino más cuando tienes que poner más cuidados, Claro. es la realidad que vivimos Llevarlos a un poco las terapia, llevarlos mujeres al hoy en día. médico. Sí, en Sí, general, sí. Sí, sí, claro. Y en general también porque cuando uno tiene un bebé, si tienes que llevarlo a control, no siempre te dan permiso, siempre hay sí. problemas por eso. Bueno, y ahí yo como dejé de trabajar, coincidió también que tenía otras amigas mamás y una amiga muy cercana, Mónica, que un día tuvimos un seminario Autismo Chile y ahí nos juntamos con otra agrupación que es Autismo La Pintana y conversando con ella y ahí después yo le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos lo mismo en Ñuñoa? No existe nada en Ñuñoa, no hay grupo de padres, hagamos algo. Porque a mí ya me habían ayudado, pero de forma individual para mi hijo, si había recibido ayuda. Entonces dije, pero si, ¿por qué va a recibir solo mi hijo y no otros niños? Si Exacto. no creo que seamos lo único. Sería Ujú. demasiado egocéntrico pensar que somos lo único, porque no es así. Entonces sí, hablé con Mónica y ella me dijo, ya, hagámoslo. Y empezamos a hacer el llamado por redes sociales, porque las dos solas y fuimos a hacer las averiguaciones para sacar personalidad jurídica, todos los trámites legales, y necesitabas 15 personas y éramos dos. Entonces, chuta, ¿y de dónde saco los 15? ¿Qué hago aquí? Entonces empezamos a hacer un llamado por redes sociales y ahí apareció más gente. Reunimos las 15 personas, no 15 familias, eran muchos menos, pero hicimos un equipo súper bueno de directorio, son todos profesionales, todos aportan en ciertas cosas, que eso es fundamental y de ahí partió todo hacia adelante. Y de eso, bueno, llevamos ya 3 años, ahora son 75 familias las que componen Autismo Ñuñoa, hemos crecido un montón, sí. Yo creo que cuando partimos éramos unas
77 más o menos, y ahora 75 es harto, ha crecido. Y hemos logrado hacer varias cosas, digamos, entre campañas, apoyar, bueno, los papás son súper motivados y todo ha ido creciendo. Y como te digo, nuestro sueño es tener centro de terapia. Hemos hecho bingo, hacemos rifas, participamos de las ferias de Navidad y todos colaboran, todos los papás colaboran para Y juntar dinero. los papás que están dentro pueden acceder gratuitamente, ¿no? ¿En Es qué sentido gratuito. Por ejemplo, si a hay los una talleres, persona que dices está tú? viendo esto. ¿Ah? ¿A los talleres, dices tú? Sí, a los talleres, o por ejemplo, si hay alguien que está viendo, que va a ver este video después y dice, oye, tengo un hijo que es autista, no tengo una red de apoyo ahora, ¿puedo acceder si vivo Ah, en... sí, sí se puede acceder, sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos experiencias, datos, desahogos, de todo. Si hay un día malo, se desahogan los papás y hay contención. Eso es lo que Ya, produce el grupo de perfecto. WhatsApp. Entonces, está ese grupo, pero también para poder acceder a los talleres, lo que nosotros hacemos es acceder a los socios. ¿Por qué esto? Por un tema de compromiso, porque cuesta Sí, mucho que la gente se comprometa a participar en algo. Nosotros podemos conseguir muchas cosas gratuitas, pero después la gente no va, lamentablemente. Es sí, una realidad súper dura que a veces da rabia. Me da rabia porque conseguimos cosas y la gente no participa. Entonces sí, existe como ese compromiso, claro. Se cobra una cuota súper baja de inscripción de socio y una cuota trimestral muy baja también. perfecto. Y los talleres, claro, son gratuitos, la mayoría, y el de natación tiene un costo muy bajo mensual. Pero es Perfecto. para pagarle a unos monitores, comprar material y cosas así. Al final es autogestión, todo es autogestión. Sí, sí, me ha pasado que en muchas organizaciones y fundaciones siento, porque también he trabajado y con organizaciones y fundaciones, entonces cuando ponemos todo de nosotras para poder encontrar un espacio, una persona que dirija un taller gratuito, ¿no es cierto? Y después hacemos las inscripciones, la difusión, vamos casa por casa y después la gente no llega y es como, pero ¿Sí? ¿cómo? O Tal sea, cual, tal cual, y da una rabia, porque tú dices, pero si es gratuito, ¿por qué no asisten? Es un taller bueno, pero el nivel de compromiso es pasa muy mucho. bajo. Sí. Sí, el Oye, nivel de Andrea, tú compromiso de la dijiste gente es muy bajo. que a tu hijo te empezaste a dar cuenta como de señales tempranas en él. ¿Tú te habías dado cuenta de esto antes? ¿De que te lo dijera el No, pediatra? no, no, no me había dado cuenta. Fue en la consulta. Y fue en la consulta que la doctora nos dijo, ¿sabes qué? El niño no habla, era año y medio. Tiene que decir, no sé, 20 palabras, creo que al año y medio, manejar más o menos, y varias cosas más que él no hacía. Entonces ya nos puso como la alerta de decir, oye, algo pasa. Y de ahí ¿Qué te pasó en ese derivamos, momento? es que yo soy como que me dicen algo y empiezo como a averiguar, a investigar. Entonces pedí al tiro la hora al médico y lo llevé hace unos días y el médico nos dijo, miren, podría ser Asperger. Ahí fue la Ya. primera vez que yo escuché la palabra Asperger. Nos dijo, podría ser Asperger, pero esto no ¿Qué es es seguro porque hay Asperger? que hacer. Es que el Asperger está dentro del trastorno del espectro autista ahora. Antes se separaba. El Asperger le llaman como un tema de alto funcionamiento, sería como un autismo más leve ahora. Ujú. Ahora ya no está, ahora existe para diagnosticar el DSM-5 y el Asperger ya no está ahí. Pero hay Ya, algunos especialistas que siguen ocupando el término para diagnosticar. perfecto. Entonces, Entonces te encontraste con esta palabra. claro, y yo empecé a investigar, así muy matea, leí, día y noche, así como loca, me obsesioné. Y ahí vi que las conductas eran las de mi hijo. Igual que vi una película que se llama After Thomas, que está en YouTube, que es de un niño con autismo, y claro, él se comportaba igual que mi hijo. Y yo dije, hoy está dentro del espectro autista. Y después siempre ya sabía, entonces cuando llegó el diagnóstico era como un papel nomás, como que me tenían que confirmar lo que él tenía. Pero yo ya sabía lo que tenía. Pero a veces sucede en el jardín, por ejemplo, mi hijo tenía un compañero en el jardín
que tenía las mismas conductas de Alejandro, y las tías incluso le dijeron a la mamá, y la mamá no pescó, dijo que no, que las tías poco menos estaban locas. Hizo la reacción contraria a la que yo tuve. Sí, Se ¿sabes qué? Me negó, se pasa negó, mucho. se negó totalmente, y es súper malo eso, porque al final el daño se lo causamos a nuestros hijos por algo que nosotros nos cerramos. Yo sé que, yo entiendo que de rabia, de pena, de, pucha, decir, ¿por qué a mí? Es Mm, típica frase que la gente dice, ¿por qué a mí me sí, pasa esto? Pero ¿y por qué no te puede pasar? sí. ¿Acaso tienes, o no sé, estás en una burbuja que no te puede pasar nada? No, te puede pasar cualquier cosa. Puedes cruzar la calle y te atropella. Y te caes Mm, en silla de ruedas, por ejemplo. O no exacto. sé, te puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué a Mm, ti no? Es como sí. una frase muy ocupada. Sí, me pasa que ahora que yo soy mamá, que es un mundo súper desconocido para mí, me pasa que, claro, también estoy en grupos de WhatsApp de muchas mamás, ¿no es cierto? Y hablan de temas como, por ejemplo, hay hitos del desarrollo, que claro, que están súper como Claro. estandarizados y que todos los niños son Mm. distintos, pero también veo y escucho mamás que dicen, no, mi hijo tiene, no sé, 19 meses y todavía no se para, no camina, no... Entonces yo pienso por dentro y claro, y ahora como está también, es toda esta onda de la crianza más respetuosa, de la crianza más consciente, de tampoco meterte tú mucho, pero sí decir, oye, pero de repente podría averiguar un poco más, porque me pasa que a pesar de los años de que somos seres más evolucionados, que estamos más conscientes, más despiertas, siento que la negación es una cosa que te puede en el fondo jugar muy en contra en estos procesos. Sí, sí, demasiado. Porque, como te decía, al final el único perjudicado es tu hijo, no tú. Mm, Y ahí pierdes tiempo, porque si te niegas, por ejemplo, en el caso del autismo, y en el caso en general, digamos, todos los niños, cuando son más chiquititos es como una esponja. Todos los conocimientos los van absorbiendo y todo lo que tú puedas mm, trabajar cuando más chiquitito es mejor. Hay más avances, está demostrado eso. Entonces, sí. en el caso del autismo, si tú haces un diagnóstico, y mientras más chiquitito empiezas con terapia e intervenciones al tiro. Y eso es Mm. súper bueno porque los niños después van avanzando más rápido. En cambio, si te demoras en eso, todo se va a ir atrasando. ¿Y cuándo se nota? Cuando entran al colegio. Cuando llega el momento que tienen que entrar al colegio, ahí tú te das cuenta que está muy atrasado, si tú Mm. no lo ayudaste, digamos. En tu caso, ¿tú tomaste al tiro las terapias, todo lo que te dijeron al año y medio? Sí, todo, todo, todo. O sea, cuando pasó solo año y medio, fuimos al neurólogo, el neurólogo nos dijo que podía hacer. Ya, nos dijo, ustedes tienen que buscarle un jardín porque tienen que sociabilizar. Terapias, fono, terapeuta ocupacional, digamos, esas tres cosas fueron el jardín y las terapias al tiro. Comenzó al tiro con esas cosas, al año y medio. Y fue Y avanzando. Y las tías incluso del sí. jardín no estaban preparadas. Entonces los terapeutas las ayudaron, tuvieron la disposición de poder verlo, después la fueron a capacitar a ella. Estoy hablando de un jardín público, un jardín Junji, no un Ujú. jardín privado. Bueno, Y ellas incluso la fueron a capacitar de Junji, una educadora diferencial. Ellas yo por quisieron aprender casualidades de la más. vida estuve en la graduación de Alejandro, Sí, pues en la escuela de lenguaje fue eso. en la escuela de Sí. lenguaje, porque mi sobrino o sea, ya ha ido evolucionando súper bien, pero mi hermano tuvo trastorno teleexpresivo, que es del lenguaje, que no es cognitivo, pero no hablan nada. Entonces, lo tuvo mi hermano, lo tuvo porque es hereditario, como que se hereda de los hombres, es genético. Entonces, lo tuvo mi sobrina, la Pascal, lo tuvo Bautista, y claro, ahí lo vi y era muy divertido porque la forma de sociabilizarse se nota, es distinto el trabajo que hay ahí puesto, como el amor también, la dedicación. Sí, en la escuela de lenguaje igual, las tías lo querían mucho y el cariño que había en la dedicación con él también. Pero ojo, que a los niños con autismo no los reciben en las escuelas de lenguaje. Estos son casos como puntuales, pero por ley no los reciben. Ahí existe ese vacío que Mm, tampoco pueden ir a una escuela especial, porque por un rol
de educación tampoco los pueden recibir en una escuela especial. Tienen que ser escuelas, por ejemplo, en San Nectario, una escuela para personas con autismo y disfasia. A esas sí pueden asistir, pero en la escuela de lenguaje no, y en la escuela especial tampoco. Entonces, ¿dónde van? Quedamos ahí, como en el limbo. André, y cuando llegan familias nuevas y se hacen socios, ¿cómo es lo que hablábamos? ¿Te acuerdas como de este duelo? De que yo te decía, oye, está esta negación de cuando ya tu hijo está diagnosticado. ¿Tú viviste también ese proceso? Sabéis que no tanto. Después que lo diagnosticaron, pasé como por una etapa me dio un poco de depresión, pero fue por el miedo a que a mí me pasara algo, y él lo iba a cuidar. Eso me pasó. Sí, me pasó y llegaba a soñar y pensaba en eso, de que si a mí me pasara algo, si yo me muero, ¿quién va a ver a mi hijo? Y ese es un problema para todas las mamás cuidadoras o para todas las mamás que tienen algún hijo con alguna condición de discapacidad. Porque tú dices, ¿y quién va a ver a mi hijo? ¿Y qué va a pasar con mi hijo? Entonces la idea es uno prepararlo para la vida. Prepararlos para cuando uno no esté. Y es algo súper difícil, porque también me ha pasado con mamás, conversar con mamás de esto. Y me dicen, no, es que yo voy a estar por siempre con mi hijo. Es que no, tú no vas a estar por siempre con tu hijo. Entonces también esa es una parte de un duelo, de quizás no como asumir bien la condición, porque también tienes que darle herramientas. Tu hijo no va a ser por siempre niño, va a ser adulto. No siempre va a ser niñito, un pollito que va a estar debajo de tus brazos. No va a ser así. Ellos van a crecer y van a ser adultos. Y tú tienes que prepararlo para la vida. Así hay que pensar. Claro. Y van a ir teniendo otras necesidades también. Exactamente. Se van a querer enamorar, como esta serie que está en Netflix. Como la serie. Buenísima, la vi completa. Buenísima. Maravillosa. Maravillosa. Yo la vi. Bueno, es una serie que se llama Amor en el Espectro. Y es más que serie, es una serie documental que hacen en Inglaterra, en Londres, donde hay personas como de estas citas a ciegas, como de Tinder, pero presencial, donde hay una psicóloga, una terapeuta que va y les enseña como... Les enseña a relacionarse. A relacionarse. Fíjate, les enseña a preguntar, a cómo tienen que tratar a una mujer, a un hombre. Sí. Y cómo mantener esta relación, porque era como, ¿qué es tu panorama favorito? Esto, yo también. Ya, pero ahora cómo mantendría la relación. Me pareció fantástico y además tan real, como que yo conozco a personas adultas que son así y que probablemente nunca fueron diagnosticadas y siguen la vida como pueden, pues. Claro, es que antes tuvieron que crecer así nomás. O sea, hay muchos, digamos, papás de niños con autismo que cuando diagnostican a su hijo, los diagnostican a ellos. Y ahí se dan cuenta que ellos también estaban dentro del espectro autista. Eso pasa mucho. Sí. Porque ¿Es supuestamente esto viene hereditario del hombre, claro, pero no está 100% comprobado, pero se dice que se hereda del hombre, claro. Entonces la mayoría se dan cuenta de eso. Andrea, ¿y qué señales tempranas hay que nosotros como mamás podamos estar atentas? Oye, bueno, las más como conocidas o que tú puedas visualizar serían el aleteo, los gritos. Gritan así muy fuerte, como muy agudo, es como un pito. ¿Ya? Gritan mucho, aletean, mueven las manitos así, que corren de un lado a otro, corren. Pueden estar una hora corriendo por un pasillo, por ejemplo, o en la casa. ¿Y eso desde chicos? O que les molesten. ¿Cómo? Desde guagua. Claro, desde que caminan. También puede ser que caminan en las puntas de los pies, no apoyan el pie completo en el suelo. O que les molestan los zapatos, los calcetines, las texturas, la ropa, las etiquetas. Que se sacan la ropa. A veces hay niños que se sacan la ropa y es porque les molesta la ropa.
o ahí la textura les molesta, o los calcetines. Hay niños que se sacan y se sacan los calcetines. Entonces, a mí me pasaba con Alejandro, que en el jardín se sacaba los calcetines y la tía se lo volvía a poner por el lado derecho y él tenía que usarlos por el revés porque le molestaban las costuras. Entonces ya ponérselos bien, él volvía a sacárselos porque le molestaban. Entonces pues yo tuve que decirles, no, es que lo usa al revés. Claro, claro. Porque dentro, bueno, entonces como las expresiones tempranas, como para poder estar atentas nosotros, bueno, que yo tengo una hija de 1 año, casi 3 meses. Son cosas sensoriales, por ejemplo, recordarle el pelo, al secarles el pelo con el secado les molesta, por el calor, por el ruido, al cortarle el pelo porque les tocan la cabeza, las orejas, no les puedes limpiar el oído, no les puedes limpiar el ombligo, no les puedes cortar las uñas, no te dejan que le corte las uñas, porque les molesta, la sensibilidad, no les gusta, ni en las manos ni en los pies. Son temas sensoriales, ahí se nota mucho. Y lo otro, en temas de lenguaje, es que hay algunos que hablan muy chicos y hay unos que no hablan hasta más grandes. Por eso es un espectro, porque son todos diferentes. Exacto. Y lo mismo que decía en la serie, ¿te acuerdas? Que era donde un espectro todas las personas eran diferentes, entonces todos se podían relacionar de diferentes formas. Aquí pasa lo mismo. Sí, y pensaba, pensaba, es que me da tanta curiosidad este tema porque siento que no se habla. Entonces, bueno, el otro día hablaba con una amiga y me dice, su hija ya tiene 1 año y medio, me dice, estoy súper preocupada porque mi hija, le digo el nombre y no me mira, no responde, no hace contacto visual conmigo en nada. Y yo le dije, es normal, como no. Me dice, y me vuelve a escribir, me dice, ¿sabes qué? Realmente estoy preocupada porque no hace contacto visual, no me responde el nombre, no puede estar 1 hora con algo jugando, pero no interactuar. Entonces también de repente yo siento que fui responsable al decirle nada, como en vez de decir, ¿sabes qué? De repente podría ir. Pues deberían consultar, sí. Siempre ante esas dudas, yo siento que es mejor consultar con un especialista. ¿Qué especialista Siempre, es? porque puede un neurólogo o un psiquiatra infantil, pero especialista en autismo, algún trastorno del desarrollo, más que nada. Ya. Y porque también puede ser que no escuche. Porque si la niña no escucha, tampoco va a hacer contacto contigo, no te va a responder a tu nombre, no te va a mirar, no va a hacer contacto visual. También puede ser otra cosa. También puede ser otra cosa, claro. Y, Claro. y dentro del espectro, ¿cuáles son las categorías que hay? ¿Cómo las definen? Tú que eres experta, Bueno, además no soy tan experta. Pero me refiero a Me que yo siento creo como un que, aprendiz. o sea, yo creo que eres como la mamá ideal, porque te pones algo como un propósito de investigar, de educarte. Imagínate, formaste una fundación, o sea, una corporación, es fantástico, pensando en tu hijo y también pensando en los otros hijos de otras familias, hijos e hijas. Entonces, a mí siempre me pasa que la gente me dice, es que hay que tener un título para ser experto. Yo creo que no, yo creo que hay muchas personas que se van formando, que la experiencia Es también, verdad. que la experiencia da, muchas personas tienen título, no tienen experiencia, entonces creo que la experiencia, estar ahí en terreno, día a día, con otros casos, también te da la expertise a ti de poder hablarnos de este tema, de también estar como validada. Entonces, ¿cuáles son las categorías del espectro que hay? Bueno, está a nivel 1 que es leve, digamos que ahí a veces, ahí es donde encasillan también a las personas Asperger, que eran antiguamente, porque Ya. antes era Asperger y autismo clásico. Ahora cambió, donde se llama el espectro, está a nivel 1, 2 y 3. El 1 es Ajá. el más leve, el 2 es moderado. ¿Qué quiere decir más leve? Que Eso. requiere apoyo, pero no tan permanente, digamos. O sea, requiere terapia y estar ahí con él, pero no de algo tan permanente. Moderado, que requiere un poco más de apoyo. ¿Apoyo en qué cosa? Y en temas de terapia, de escolar, cuando a veces necesitan un tutor sombra, no sé si has escuchado eso, cuando Que los está todo niños el con rato. autismo, sí, en el colegio, está todo el rato al Sí. lado del niño,
ayudándolo en la clase a desarrollar las tareas, los trabajos. Claro, está constantemente, eso es un apoyo ya más constante. Perfecto. Y el 3, que es más severo, que ahí se requiere 100% apoyo en todo. Y son dependientes de otra persona, totalmente. ¿Y a qué es lo que Pero dentro cuando... de estos 3 niveles, pero ojo, están estos 3 niveles, pero se pueden mover dentro de estos niveles los niños. O sea, por Ujú, ejemplo, mi hijo partió en 2 y ahora está en 1. ha ido avanzando súper bien. Cambió. Pueden moverse, claro. Por eso esto va cambiando. Depende de cómo ellos vayan progresando, cómo vayan avanzando. Depende de los apoyos que tú le des. Esto es fundamental. A los niños, a los hijos uno tiene que darle los apoyos. Tienen que tener terapia, tienen que el medicamento si a veces lo necesitan. O sea, yo no estoy obviamente a favor, no me gusta medicar a mi hijo, pero siento que él lo necesita porque se siente mejor, porque al tomar un medicamento, él toma un medicamento todos los días, él está más receptivo a estudiar, a hacer las tareas, él está con otra disposición, a diferencia de que si yo no le doy el medicamento, si a mí me dijeran, si a mí me dieran la opción de no dárselo, obviamente yo no se lo daría más, Sí. pero en este caso siento que a él le ayuda. Pero he visto otros papás que dicen, no, es que yo no voy a medicar a mi hijo. Pero ¿y qué pasa si tu hijo no duerme? Duerme 2 horas, 2 horas en la noche. O sea, a mí me pasaba. Mi hijo dormía de las 10 hasta las 1 o 2 de la mañana y no dormía más. Y yo el otro día tenía que ir a trabajar y él gritaba toda la noche y corría por los pasillos, golpeaba las murallas. No es vida, esa no es vida. Te vuelves loco. No puedes vivir así. Entonces ahí el niño necesita una intervención, necesita un medicamento que baje esa ansiedad, porque eso es ansiedad. Ellos sufren Mm. mucho de ansiedad para todo, todas las situaciones estresantes nuevas o cambios muy bruscos le generan ansiedad. ¿Cómo fue esta Entonces esto del pandemia? colegio, lo que pasó ahora en la pandemia, por ejemplo, Sí. mi hijo alcanzó a ir 2 semanas al colegio y de ahí se cortó el colegio. Pero cuando uno normalmente los prepara, existe una anticipación que se llama. Entonces yo tengo que prepararlo un mes antes, unas semanas antes y decirle, ¿sabes qué? Vamos a entrar al colegio tal día, porque tú vas a pasar a tal curso en el colegio, etcétera. Pero llegó el colegio, fue 2 semanas y de ahí sabes que no vas más al colegio, porque llegó un virus y no puedes salir. Fue terrible, 2 meses llorando, él todas las noches, que quiero que se vaya el coronavirus, no quiero este virus, estoy aburrido, quiero ir al colegio, extraño a mis compañeros. Lloraba todas las noches. Mm. Fue muy difícil el cambio. Imagínate, demorarse 2 meses en Y poder adaptarse. Y y ahora ahora va a poder, claro, probablemente que no va no a haber sé si colegio este año. volvamos. No, yo creo que no vamos a volver porque va a ser muy difícil. No, no. Sí, yo dudo que haya colegio en general, pero también está, claro, probablemente va a ser una vuelta más amable porque va a poder salir al parque, a jugar un poco, ¿no es cierto? A Todavía no caminar. quiere salir porque dice que hay No quiere salir. coronavirus. No, y no quiere que yo salga tampoco. Se pone a Eh, llorar. Hay días que se pone a llorar y me dice, no, no salgas porque hay coronavirus. mm. Y Andrea, ¿cómo es esto de incluir el diagnóstico de un hijo, una hija a la vida familiar? ¿Qué cambia? ¿Sabes lo que cuesta? Que los demás acepten la condición, quizás más que uno como mamá. Uno como mamá se trata, entiende más, quizás se adapta más porque es tu hijo, porque tenés que aperrar y sacarlo adelante como sea. Pero la familia no siempre entiende, a veces te dicen, ay, sí, sí, te entendemos, o se niegan al otro lado, que te dicen, ay, pero si él se ve normal, si él no tiene nada, yo creo que no, que tú estás inventando. No, yo Mm, creo que está mal el médico. No, yo lo llevaría a otro lugar, así te dicen. sí, O, sí. ¿por qué me pasa, o por qué nos pasa esto a mí, a nosotros como familia? ¿Por qué? ¿Por qué nos tiene que pasar esto? Entonces, en mi caso, por ejemplo, mi abuelita lloraba todos los días, que decía, ¿por qué nos pasa esto a mí, a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el por qué, a cada rato. Mm, mm. Pero Como cuesta un término mucho que del la mundo familia te también, ¿no? entienda. Sí, por ejemplo, si vas a un cumpleaños familiar, cuesta mucho que la familia
entienda por qué tu hijo grita, corre y por qué no le gusta la canción del cumpleaños, porque a muchas personas con autismo no les gusta la canción del cumpleaños, o no les gustan las canciones, o el ruido, o, Mm. o toda como es sensorial, todo los ruidos y color y la gente que está presente, por ejemplo, en un cumpleaños, es mucho, son muchos estímulos. Entonces lo que uno prefiere es no llevarlo, Mm. y al final lo excluyes, pero no es lo mejor. Pero a veces se siente que los otros tampoco entienden a tu hijo. ¿Y cómo Eso fue sí para se ti entiende como él. puntualmente? Para ti Para puntualmente. mí, al principio no lo llevaba al supermercado, no lo llevaba al mall, no lo llevaba a ninguna parte. Porque era terrible, era terrible. Y la gente te juzga sin saber. Tú Mm. sientes las miradas que te juzgan en el Sí. supermercado porque el niño está en el suelo, oye, el niñito mañoso, pero mire, no se péguele, me dijeron varias veces, pero ¿cómo? Péguele. Sin entender. Y uno dice, y uno a veces, yo decía, caballero, él tiene autismo. Y ahí la gente como que reaccionaba y se iba. Mm. O en el mall también me pasó varias veces, que se ponía a llorar, gritaba en el pasillo. Los guardias me llegaban a preguntar qué pasaba, si estaba bien. Y me pasó muy pocas veces que mamás me prestaron ayuda, me ofrecían ayuda. ¿No te Pero fueron ofrecían? casos sí me ofrecían, pero muy pocas. Habrán sido 2 veces, pero todos te juzgan. Entonces al final uno prefiere no llevarlos y Mm. no los sacas. Y además que son muchos estímulos. Entonces lo que yo hice, por un tiempo no lo llevé y después empecé a llevarlo solo en las mañanas cuando no había gente, Ah, bueno. cuando no va nadie. Y ahí lo llevaba a comprar. Y ahí empezamos de a poco de nuevo a volver a llevarlo a lugares públicos en general. Y a Y, cumpleaños y esas cosas. ya, y finalmente logró Sí, como, sí, lo logró. Sí, pero muy de a sí, poco, con mucho. pero esto también influye lo que yo te decía, el medicamento. O sea, si el especialista te dice que él prueben con algún medicamento, es porque ese medicamento le va a bajar la ansiedad y él va a estar más predispuesto a estar en esa situación con mayor estímulo. Mm. Es un conjunto de cosas al final, entre Sí. terapia, entre que tenga algún tratamiento y la paciencia que tenga uno de a poco también, de nuevo volver a llevarlo a lugares más públicos, con más Mm. gente. Sí. Sí, yo creo que Pero no hay que hacerlo, pero hay otros papás, otras mamás, que los dejan en la casa y no los llevan a ninguna parte. Eso eso te iba tampoco a es decir. bueno. Te caes en el otro extremo. Dicen, una vez vi una niña con autismo, usaba audífonos con música que era Claro, relajante y conocida para claro. salir, para bloquear estímulos distintos. Sí, sí. Ocupan, varios niños ocupan audífonos de estos que reducen el sonido, como que usan en la construcción. Ya. Estos ocupan para salir a la calle. Algunos escuchan música, otros no. Acá en este caso, claro, ponían música, pero hay otros niños que no ponen música, sino que las mamás le cortan el cable y ocupan solo el audífono para reducir el sonido. Todos todas las personas con autismo no hacen contacto visual. No, no, hay niños que hacen Es un contacto mito. visual. Sí, sí. Ya. Por eso está dentro del espectro, lo mismo te decía, son todos diferentes. Puede que sí haga contacto visual, pero puede que tenga dificultades en el tema social, por ejemplo. Claro, ya. Porque en el fondo esto como conocido como Asperger, que ya, como tú nos mencionaste, ya no está, o que entró dentro del espectro, son personas que son, no sé cómo decirlo para Son que más funcionales, se les son llama. personas Es como más funcionales, ¿no es cierto? funcionales, Que pueden claro. estudiar, que trabajan, que manejan, que, bueno, yo le Tienen recomiendo a todas las personas familia, que tienen hijos. Sí, eso te iba a decir, tienen hijos. sí, pues, sí. Ellos pueden estudiar a la universidad, hacer todo. Sí, un tema. Sí. Y en el caso, en el grado más severo, ¿cómo es más invasivo? No sé cómo decirlo, pero ahí ya hay una dificultad más para relacionarse, que se involucra más como en distintos aspectos de la vida, como
Sí, de una no, es que mirada ahí más. ya, ahí no sé, por algunos niños usan pañales, Pues, requieren que les den comida, digamos, no pueden comer solos, mm, necesitan el apoyo constante mm, de un sí, cuidador. Entonces entiendo. ahí va, ahí el cuidador tiene que estar 100% con su hijo, claro, son más Sí, dependientes. somos dependientes, sí. Sí, sí, Y, po. y como estábamos hablando de esto de la inclusión del diagnóstico de un hijo, ¿qué pasa como, qué le dirías a una persona que diagnostican su hijo con autismo, su hijo o su hija con autismo? ¿Qué le diría yo? A ver, ¿qué hago cuando me ha pasado varias Sí, veces? sí, por eso sí. Que no es tan terrible, que no se va a acabar la vida, Mm, de que esto no, o sea, te cambia la vida, sí. A veces hay días buenos y hay días malos, sí, como todos. como Yo creo que todos. como todos, como uno, todas las personas pasamos por días buenos y días malos, ellos igual. Pero tampoco es tan terrible y de que se vaya a acabar el mundo y que no vaya a tener posibilidades, porque a veces hay gente que le dice, no, es que tu hijo va a ser un mueble. No, he No. escuchado casos. He Mm, escuchado casos, hay un chico que es hijo de una amiga mía, mm. muy querida, Iván. Él logró llegar a la universidad, es ingeniero, se tituló en ECAP, lleva un año trabajando con inclusión laboral. Bueno, Y a él le dijeron, no, es que tu hijo no va a hablar, olvídate, él va a ser un mueble. Imagínate. Entonces no sí, hay que quedarse con eso. Cuando a ti te dicen eso, no es que tu hijo no va a poder, es que sí va a poder. sí va a poder. Hay que Sí, pensar siempre que sí va a poder y a veces los logros pequeñitos para uno son gigantes. O sea, cuando mi hijo escribió su nombre fue así tremendo. Cuando él pudo hablar, él habló como a los 3 años, pasados los 3 años. Recién vino a decir una palabra que fue pato, así, que decía pato, agua, otras cosas. Entonces escucharle la voz, me acuerdo que su papá siempre me contaba que él soñaba con escucharle la voz a su hijo. Entonces cuando él habló fue lo máximo. Y a veces, no sé, los papás de niños neurotípicos no valoran esas cosas, esos cambios, que para uno son tan grandes. Que sí. diga una palabra, que diga papá, que diga mamá, y ahí vayan avanzando. Entonces, al final, yo creo que no hay que quedarse con esa idea de que te digan, no, es que tu hijo no va a poder, es que sí va a poder. No hay que ponerle un techo. La idea es que llegue lo más lejos que pueda y tú darle los apoyos que ellos necesitan. Sí. No hay Qué límite emocionante aquí. lo que dijiste de escucharle la voz. Sí. Como, como que siento que también como esto te hace como un golpe de realidad también, de que estamos en un constante quejarnos y de repente, claro, como no poner el techo, agradecer esas pequeñas cosas mínimas, que tú decís como mínimas, que te sorprenden como regalos de la vida. Me parece tan bacán, como un tema tan interesante. Me preguntan, hay una pregunta acá. Dicen, una vez vi, no, eso no. El hijo de una conocida tiene autismo y está obsesionado, tiene obsesiones constantes. ¿Eso es común en personas con TEA? Sí, porque son fijaciones. Por ejemplo, hay niños que les gustan los dinosaurios y se saben todos los dinosaurios, la especie de dinosaurio, qué come el dinosaurio, qué hace el dinosaurio. Sí, son fijaciones. Sí. O que les guste, no sé, hay niños que les gusta ver videos de YouTube. Por ejemplo, a mi hijo le gustaba mucho ver videos de guaguas. No, no tengo idea por qué, pero le gustaba mucho ver videos de bebés y se obsesionó con eso. Venga, pues sí. Yo tengo una Pasa un amiga poquito. que su mejor amigo, que él era trabajador, que es trabajador social, que trabaja autismo, tiene una obsesión con los pies. Entonces yo lo veía una vez al año en el cumpleaños de mi amiga, pero me veía y se sentaba al lado mío hasta que lograba sacarme los zapatos. Entonces yo en pleno cumpleaños yo sin zapatos y él mirándome los pies, tocándome los pies. Era una obsesión y mi amiga me dice que eso es así, po. Y al final a nosotros se nos olvida que es autista, que, ¿no es cierto?
Claro, pero ¿qué Oh, pensaste al principio? Que era no, raro. fue raro, así como que Claro. friki. Fue friki porque además, físicamente, como si tú lo conoces, no hay nada que sea distinto, ¿cachai? Como nada. Pero sí en esta interacción social de cómo te abordan, es un abordaje que de repente es como, "Ey, Invasivo, ¿qué le pasa Claro, claro. súper invasivo. Sí. Y ya después, al ratito, sacándome los zapatos, yo decía, chuta. Y claro, Claro, después mi amigo me dice, sí. no, él es autista, tiene una obsesión con los pies, como le encanta hacer masajes, tocar los pies, Claro, tienen sacarles pelo a las manos. fijaciones. Sí, Entonces, claro, o al sea, si principio, tiene una fijación, por ejemplo, con el hijo de una amiga de Patricia, Manuel, tiene una obsesión con los metros. Su fijación es ya, el metro y se sabe todas las líneas y todas las estaciones y las calles que están en esa estación. Entonces tú le dices, yo quiero ir a tal estación, ya tienes que hacer la combinación tanto, tanto. Y se sabe hasta el modelo del carro, del metro, porque todos tienen como ciertos modelos y de qué años sí, son, a ese nivel. Entonces, si tú tienes que ir a algún lado, se sabe todo, todas las líneas. Increíble. Y me acuerdo una sí, vez veníamos del centro y él nos dijo, ya tenemos que tomar tal línea. Y nosotros nos equivocamos y él nos decía, no, es que estamos mal. Y sabes que nosotros no nos habíamos dado cuenta, no lo estábamos, no lo pescábamos, era como, pero súper no, humanos, inteligente. estamos bien. Y no, pues, si él tenía razón, estábamos nosotros mal. Muy Estábamos inteligente. en el andén equivocado. Sí. ¿Y cómo ha sido esta, yo digo lucha, porque para mí en realidad en Chile la inclusión es una lucha. Es una No, lucha, podría sí, decir, terrible. no podría decir de otra manera, como para mí es una lucha. Primero, como te decía, yo en un trabajo estuve a cargo de un área de inclusión, haciendo talleres de sensibilización, y es una lucha porque mira, recuerdo que una vez un gerente en una sensibilización, en un taller, lleva, no sé, 5 años trabajando en la organización, nadie sabía que él tenía un hijo con síndrome de Down, porque no lo contaba, porque le daba pudor. Me da vergüenza. Entonces, yo creo que esta lucha es de todos y siento que estos espacios como poder hablar del tema, verbalizar lo que nos pasa, lo que sentimos, qué es lo que nos pasa también, o cómo abordar también una situación donde nos enfrentamos a una persona, donde estamos en contacto, no nos enfrentamos, no, estamos en contacto con una persona autista. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque todo el mundo te dice, tienes que ser distinto, o habla muy bajo, ¿qué hay que hacer ahí? No, yo creo que tienes que tratar de no ser tan invasivo, ¿no? No tocarlo, no abrazarlo, partir por eso, Ya, tema físico, de que si respetar su espacio, no querer abrazarlo, no querer darle un beso, sino que a mm, veces ponen la cabeza ya, y tú le das un beso en ah, la cabeza, eso pasa mucho. A veces hay ya, niños que yo los saludo y me ponen la cabeza, ah, ya, no quiere que yo le dé un beso, entonces me ponen la cabeza y yo le doy un beso en la cabeza. ya, No quieres que los abracen. Entonces, eso es súper, es fundamental, yo creo, el tema la sensibilidad que tienen ellos, po. Son más sensibles, entonces a algunos no les gusta que los toquen, o a algunos les gusta apretar mucho, depende. y hablar, ¿cómo le tenemos que hablar? ¿Igual? No, normal, no, sí. No hay que hablar como que no te entendiera o como hablar más despacio, no. No, Normal. ¿cómo le hablas a cualquier persona? No, Lo pregunto por no. si hay alguien que está escuchando que lo vea después, va a decir, oye, ¿qué hago en esta situación? O porque de repente nos ponemos nerviosos, nos incomodamos. Como, Mm, porque yo siento que también me ha pasado a mí que de repente me he sentido incómoda porque quiero ser lo más respetuosa posible, pero en este ser respetuosa me pasa al otro lado que empiezo a, a ser poco como inclusiva, ¿cachai? Como que estoy claro, muy... claro, caes en ese error, por eso te digo, no hay que tratar,
como que hablarlo así como en cetáceo, dices tú, no hay que hacer eso. ¿Cuál es el cetáceo? Así como lento, ¿no has visto? Doris, que habla sin cetáceo, no, hay que hablar de forma normal. De Ellos te van a forma entender igual y a pesar de que quizás no te respondan, sí te están escuchando. normal. Te están escuchando en todo momento. A veces hay papás que dicen, ay, pero es que él no me escucha, no me mira, no reacciona. Te está escuchando todo el rato. Está así, escuchando todo. Te va a ¿Qué escuchar pasa igual, con, quizás no te responde. qué pasa con las parejas cuando se enfrentan a un diagnóstico así de un hijo? Pasa mucho que la mamá asume de mejor forma el diagnóstico, pero el papá no, le cuesta mucho. A los hombres les cuesta mucho. Una vez hablé con una psicóloga Sí, cercana y me sí. decía que era por un tema como entre evolutivo, que les costaba mucho decir, es que yo engendré un hijo normal. Mm, Mira lo que estás hablando, es como cavernícola. sí, sí, Entonces venía como yo engendré un hijo normal, yo no tengo hijos con problemas, así, en exacto. la cárcel. No estoy Sí. generalizando, pero sí hay casos de que se niegan y dicen, no, es que mi hijo no puede tener nada a ese Mm, nivel. sí, Y me lo han contado, mamás. Estos son testimonios reales, no estoy inventando nada. Que dicen sí. que la persona, el papá les dice, no, es que él no puede ser mi hijo, porque yo no puedo tener hijos con anormales. Mm, sí. Sí, Es muy yo también lo duro. viví hice una asesoría para una fundación con trastorno neuromotor, que es parálisis cerebral, y hice ¿Mm? muchas visitas domiciliarias y de todos los extractos sociales, y la mayoría de las mujeres estaban separadas porque Sola, pasaba eso con los hombres, sí. Pasa sí. mucho esto Aquí pasa lo de mismo. decir, sí, heavy. De hecho, Sí, es como, pasa lo no, me mismo. separé, no, de hecho, y el papá nunca más apareció, y tú decís, pero, ¿cómo? Pero Y ¿cómo? efectivamente es Sí. lo que tú dices. Nos preguntan acá, ¿nunca se deja de ser autista? No, porque es una condición, no una enfermedad, entonces tú no te vas a sanar. Tú naces con autismo y mueres con autismo. Es para siempre. Dicen, se cierran mucho, en caso a mi esposo le costó mucho aceptarlo. Sí, Sí, pasa mucho. sí, es Sí. muy difícil para los hombres, es muy difícil. Bueno, nosotras como mujeres yo creo que hay algo que me van a vetar los hombres que estén mirando esto, pero yo creo que cuando tenemos un hijo, eh, no tenemos límites. No, pues, Yo creo que cuando nos convertimos en madres, en un hijo como con una condición, no sé, como normal o con una condición como el autismo, no sé, la condición que sea, en el fondo creo que cuando somos madres amamos tan intensamente, tan infinitamente, eh, pero y también estamos siempre vulnerables. Entonces yo creo que es parte de nosotras, como de darle sí. para Pero ojo, no es el que... 100%, o sea, yo también conozco papás muy aperrados. En nuestra organización, por ejemplo, hay papás que son muy participativos y están ahí y yo veo que son papás jugados y llevan a su hijo a terapia y están en todas, pero son los menos, son poquitos. O que Sí, estén en el grupo de WhatsApp, estén compartiendo con otros, digamos, otras familias, la mayoría son las mamás. Las mamás son las que buscan apoyo, las mamás son las que están ahí. Y los hombres muy poco, los que llevan a terapia son muy pocos. Existen, pero son los menos. Y eso es triste, es lamentable, porque al final es tu hijo. Uno tiene que estar ahí, no sé, así lo siento yo. Es como que es sí, mi hijo y yo tengo que estar ahí y todos los días estar como luchando para sacarlo adelante. sí. Hoy preguntan acá, en la edad adulta, ¿se atenúa o es al revés? Es que eso depende todo de los estímulos que leíste cuando niño. La Mm, base es cuando niño. A veces hay personas que están diagnosticadas muy adultas y es difícil poder intervenir en algo, sí, porque ya creciste, tu base se formó de otras,
digamos, fuiste avanzando de otra forma. Por eso No, y el la detección temprana es tan importante. Mientras antes mejor, y no hay que negarse, no digan, no, es que mi hijo no tiene esto o no lo lleva a terapia. Cerrarse es lo peor que pueden hacer, porque como les decía, los hijos van a ser adultos, no por siempre niños. Y ahí sí. viene el problema. Sí, además que yo, bueno, yo quedé impresionada también esta detección temprana, porque dicen no te pueden diagnosticar de autismo hasta los 18 años. Como, No, ¿quién dijo eso? No, y es claro, un yo hablo grave con gente error. y como, no, a los 18 años te pueden diagnosticar, antes no. Y es como, No, entonces, ¿qué hago antes? ¿Qué hago con un niño de 5 años que le cuesta sociabilizar, que sufre? Porque en el fondo sufren también. no, del año y medio se puede. ¿Y te acuerdas cuando lo asociaban a las vacunas? Esto, Sí, eso, qué buen si te tema eso. acuerdas, es porque al año y medio se produce una poda neuronal en todos los niños. Entonces los niños con autismo, estos son como investigaciones, pero nada 100% certero, sino que se produce una poda neuronal y en el caso de los niños con autismo al año y medio no se produce esa poda neuronal, que lo que hace, saca neuronas y genera unas nuevas. Pero al no hacer eso, se mezclan todas. Entonces ahí es que se produce el problema de la socialización y todos los demás problemas que conllevan el autismo. Es como que tú tuvieras una carretera y al hacer la poda sigue la carretera así normal, larga, una autopista larga. Y si no se produce la poda neuronal, es como que juntas muchas calles y muchas rotondas y todo el proceso se hace más lento y más complejo. Eso Wow. pasa. Entonces, por eso lo asociaban a las vacunas, porque al año y medio es la última vacuna que parte Sí, cuando pues. nacen los niños. ¿Recuerdan? Que es cada ciertos Sí. meses ya. A los 18 meses es la última vacuna. Por eso lo asociaban a las vacunas, cosa que no es Claro, verdad. que decían, la vacuna le dio autismo y es como, Claro, es porque justo se produce en ese proceso, entre el ah, año 18 y 24 meses. claro, y de ahí por eso también Y ahí es surgió donde se este, produce el quiebre, porque algunos dicen, pero es que mi hijo estaba bien hasta el año y medio, y de ahí dejó de hablar y se fue para adentro y dejó de hacer cosas. Claro, porque se produce ese quiebre. o sea, a cualquiera le puede pasar. Sí, pues sí, esto a cualquiera le puede pasar. No te das cuenta. Ay, qué heavy, qué heavy. Andrea, nos quedan 3 minutos. ¿Qué le, Bien. qué, como, si tuvieses que dejar un mensaje, tu legado, yo creo que ya estáis dejando un tremendo legado. Mi hijo fue diagnosticado al año 8 meses, ¿Ves? claro, después del año y medio. Sí. Sí, tenemos que estar atentos los papás, las mamás. Qué nervios, igual. Pero yo Sí, veía la pero no es serie el y yo la fin del encontré mundo, no es el fascinante. fin del mundo. Mm. No, de todas maneras que no. Imagínate. Dentro de este legado que estás haciendo, esta tremenda labor, ¿cuál sería como tu frase? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Como para cerrar este envío. Ay, qué difícil, no sé, como siempre estar ahí, como luchando, como nunca perder la fe, nunca hay que quedarse ahí como esperando o dejar como de luchar, ¿o no, mamá? Siempre, como les decía, no ponerle techo a los hijos. Los hijos pueden llegar muy lejos y no poner un tope, sino que seguir luchando y dándole los apoyos a los hijos. Pero así como resumir una frase, no sé, no sabría decir como, No poner techo, sí, al final eso es no acompañar. poner límites, no hay que poner límites a los hijos y apoyarlos en todo. Sí. Qué bonito. Oye, y yo le digo, bueno, ya se va a acabar el tiempo y se va a cortar en cualquier momento. A la gente que vea esa serie, Amor en el Espectro, es maravillosa, de Muy verdad. buena, muy buena, Muy buena. 100% recomendada. Gracias, Y Connie, por la invitación a a ti, conversar sí. Y para sigan visibilizar el Autismo autismo. Ñuñoa, síganlo para que estén ahí atentos a todos los talleres que hacen. De hecho, el otro día vi un taller y fue justo y quería tomarlo, pero no sé si puede tomarlo cualquier persona. Sí, 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 vamos a ah, tener perfecto. uno. Ahora vienen 2 talleres. La próxima semana viene uno, la siguiente viene otro con terapia ocupacional. Se va a cortar en 27 segundos. Andrea, muchas Ya, gracias. Lo voy a dejar grabado al tiro para que gracias la a ti, gente lo pueda Connie. ver. Te mando un Un abrazo abrazo, y nos cuídate. vemos.
Un abrazo, Alejandra. Gracias a todos. Chao. Chao. No sé cómo se corta eso, pero se va a cortar.